Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecerte las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 18 de noviembre de 2020 y estos son nuestros titulares. El Vaticano ha publicado el informe sobre el ex cardenal McCarrick. Se exculpa totalmente al Papa Francisco de complicidad con él. Monseñor Viganó se ha defendido de las acusaciones lanzadas contra él en el informe del Vaticano sobre el ex cardenal McCarrick. El informe anual de la Fundación Pew, el más importante estudio sobre la libertad religiosa, denuncia el aumento de represión que sufren los cristianos, sobre todo en China. El Papa Francisco no tuvo nada que ver con el ascenso y actividades del ex cardenal McCarrick, según el informe hecho público por el Vaticano. La Santa Sede ha hecho público su informe sobre el ex cardenal McCarrick, arzobispo emérito de Washington, en el que se recoge el itinerario basado en documentos y testigos de la promoción del depredador sexual al cardenalato y posterior remoción. En el texto se recogen los testimonios de numerosas personas que fueron testigos de sus comportamientos. El informe consta de 477 páginas que el Vaticano ha hecho público a través de su página oficial. Incluye copias de actas reservadas con los informes que se pasaban a los papas precedentes. Según el informe, hasta 2017, ninguna acusación fundada se refirió a abuso o acoso de menores. Tan pronto como llegó la primera denuncia de una víctima menor de edad, el Papa Francisco actuó de modo rápido y con decisión contra el anciano cardenal, ya retirado desde 2006, desposeyéndole del cardenalato y del sacerdocio. Siempre, según el informe, el Papa Juan Pablo II fue advertido para que no nombrara a McCarrick arzobispo de Washington y luego cardenal. Pero ante las protestas de inocencia por parte de este, el Papa decidió creerle y le dio esos encargos. Benedicto XVI le quitó la diócesis de Washington y le recomendó que se retirara de la vida pública, pero no quiso hacer pública esa petición, por lo que el cardenal, con menos intensidad, siguió viajando e incluso representando a la Santa Sede en diversos países, como por ejemplo China. Fue uno de los gestores del actual pacto entre el gobierno comunista chino y la Santa Sede. Tras la llegada de Francisco y hasta que Monseñor Viganó publicó sus denuncias pidiendo incluso la dimisión del Papa, McCarrick siguió viajando y efectuando contactos internacionales para el Vaticano. Un informe acusa a Monseñor Viganó, nuncio en Estados Unidos, de no haber investigado en profundidad sobre las acusaciones contra McCarrick, como le fue ordenado en 2012, y de no haber intentado limitar sus actividades y los viajes nacionales e internacionales. Tras las acusaciones de negligencia contra Monseñor Viganó, incluidas en el informe sobre el ex cardenal McCarrick, el arzobispo se ha defendido negándolo todo. Monseñor Viganó, que fue nuncio en Estados Unidos entre 2011 y 2016, negó las acusaciones del informe McCarrick publicado por el Vaticano, que señala que no actuó de acuerdo a instrucciones recibidas para investigar al ex cardenal. En una entrevista concedida a la cadena de televisión EWTN, Monseñor Viganó dijo que no lo entrevistaron ni le pidieron su opinión para un informe que lo menciona más de 300 veces. Monseñor Viganó consideró que el informe busca culpar al Papa Juan Pablo II y al Papa Benedicto XVI. Dijo además que estos pontífices habrían sido convencidos por oficiales en la curia del Vaticano para que no creyeran en los rumores sobre McCarrick. ¿Quién tenía algún interés en promover a McCarrick para poder tener ventajas en términos de poder y dinero?, cuestionó. En el caso de Juan Pablo II, el principal interesado en la promoción de McCarrick fue definitivamente el cardenal Sodano. Él fue secretario de Estado hasta septiembre de 2006. Toda la información la recibió él. En noviembre de 2000, él ya había recibido la información del nuncio Montalvo respecto a la acusación del grave abuso cometido por McCarrick, dijo Viganó. En el caso de Benedicto XVI, Monseñor Viganó dijo que el cardenal Tarcisio Bertone llevó al Papa Benedicto a decidir
que no debía seguirse un proceso canónico ni tampoco debía proscribirse alguna sanción canónica, y que sólo debía hacerse un simple llamado a la conciencia de McCarrick. Monseñor Viganó indicó que él habló personalmente con el Papa Francisco sobre estas sanciones en 2013, pero comentó que Francisco no solo derogó las sanciones de Benedicto, sino que hizo de McCarrick su consejero de confianza, aconsejándole sobre varios nombramientos de obispos en Estados Unidos. Debido a eso, Monseñor Viganó pidió que el Papa Francisco renunciara. El informe McCarrick es contrario a varias partes de la declaración de Monseñor Viganó. Señala numerosos ejemplos sobre cómo McCarrick mantenía informado a Monseñor Viganó sobre sus viajes mientras este último era nuncio. En algunos casos, Monseñor Viganó respondió por escrito para reconocer y agradecer a McCarrick su labor. Monseñor Viganó rechazó la afirmación de que no cumplió con investigar el asunto. Indicó además que el mismo informe reconoce que hay correspondencia escrita entre él y Monseñor Boczkowski, el obispo de uno de los sacerdotes que denunciaron a McCarrick, que él reenvió al cardenal Ouellet en junio de 2013. Lo importante es que en el mismo informe, obviamente realizado por muchas manos, hay numerosas contradicciones suficientes para considerar que tiene poca credibilidad, aseguró Monseñor Viganó. La situación de los cristianos en el mundo empeora y los ataques a la libertad religiosa aumentan, sobre todo en China, según el estudio de la Fundación Pew. En un estudio realizado por la Fundación Pew, donde a cada país se le atribuye un porcentaje de acuerdo con las restricciones que impone a las libertades religiosas, de los 198 países examinados, resultó nuevamente ser China el país con más persecución. Lo siguen Irán, Malasia, Tayikistán y otras 21 naciones asiáticas. La mayor parte de los gobiernos que restringen la libertad religiosa se encuentra en Asia, el Medio Oriente y el norte de África. Llama la atención el hecho de que desde que existen estos estudios, China ha encabezado la lista. Algunas de las acciones que infringen las autoridades de estos países son arrestos, abusos físicos, destrucción de la propiedad, desalojo y expulsión. En países como Tayikistán, el gobierno controla la educación religiosa. En la India y Tailandia existen leyes contra la conversión religiosa. Los países con elevadas restricciones impuestas por sus gobiernos son los que se consideran democracias imperfectas, como Malasia, Indonesia y Singapur. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar los retos que deberá afrontar la Iglesia ante el cambio profundo y radical que sufre la sociedad. La publicación por parte de la Santa Sede del informe sobre el ex cardenal McCarrick cierra, al menos de momento, un capítulo triste, lamentable, desdichado de la historia reciente de la Iglesia en Estados Unidos y en el mundo. Viene a poner de manifiesto la relación que ha habido entre la promoción de obispos, en algunos casos, por supuesto, y también la capacidad de conseguir dinero por parte del promocionado. Repito, al menos en lo que hace referencia al caso McCarrick. La Iglesia reconoce sus errores en el sistema de promoción de obispos. No se dice nada sobre la posible influencia del así llamado lobby gay en esa promoción. En todo caso, el presidente de la Conferencia Episcopal Norteamericana ha dado por válido el informe. Mientras espero y deseo que este capítulo de verdad quede cerrado satisfactoriamente, he seguido con atención la publicación de un libro que me parece realmente lúcido por quien lo escribe y por el contenido. El autor es George Weigel, quizá el mejor biógrafo de San Juan Pablo II, y el libro se titula El próximo Papa.
en este libro, este escritor norteamericano habla de los retos que el sucesor de Francisco va a tener que enfrentar, al margen de quién sea. Él no entra en quinielas de si va a ser este o va a ser aquel. Al margen de quién sea, del nombre o de la línea, tendrá que enfrentarse con estas características, con este mundo que tiene estas características. Bien, entre otras cosas, Weigel dice que hay que asumir que ya no vivimos en tiempos de cristiandad, sino que estamos en tiempos apostólicos. Yo creo que esta frase, que ha sido muy repetida esta semana por los medios, es necesario explicarla. Se conoce como tiempos de cristiandad, sobre todo a una época determinada en la Edad Media, en la cual la Iglesia en Europa, porque era donde estaba en ese momento, en la Iglesia sobre todo, la Iglesia tenía el gran poder de influir en el mundo social. Por ejemplo, nombrando reyes o incluso deponiendo emperadores. Pero además la Iglesia tenía la capacidad de establecer las llamadas treguas de Dios, que servían para parar las guerras permanentes y continuas entre los ambiciosos señores feudales. Consiguió que los templos fueran lugares de asilo donde se podían refugiar las víctimas de esa caprichosa e injusta justicia feudal. La Iglesia influyó notabilísimamente en esa época en la cultura. Ahí quedan todavía las bellísimas catedrales en Europa, la música sacra, la literatura, incluso la ciencia. La Iglesia creó una red extraordinaria de servicios sociales, pensando sobre todo en los más pobres, y también una red extraordinaria de educación, que en muchos aspectos todavía llega hasta hoy, porque muchas universidades tienen su origen en universidades fundadas por la Iglesia. Pues bien, esa época ha desaparecido. Leyendo esto me acordaba de un mensaje, un discurso del hoy ya arzobispo emérito de Filadelfia, Monseñor Chaput, un hombre de verdad extraordinario, que hablando a sus sacerdotes, un par de años antes de su despedida, les decía: tenemos que asumir que el mundo ha cambiado y que ya no podremos influir en la sociedad para evitar leyes injustas, tipo la ley del aborto o la ley que equipara otro tipo de uniones con el matrimonio. Incluso, decía el Chaput, pues tendremos que asumir que vamos a perder aquellas instituciones que hemos creado al servicio de la gente. Por ejemplo, los asilos de ancianos es posible que tengan que cerrarse si se obliga en esos asilos a dar la eutanasia, como está ocurriendo ya en Bélgica. Es posible que tengamos que abandonar también la maravillosa red de educación, si se obliga a dar una educación que enseñe valores y comportamientos contrarios a nuestra fe. Pero, decíamos en el Chaput, lo que no debemos perder nunca es la capacidad de ser la luz del mundo. En la época apostólica, en la época de los apóstoles, la Iglesia no tenía poder, no tenía ningún poder. No podía evitar la corrupción de los emperadores, no podía evitar que aquella sociedad pagana se hundiera en la inmoralidad y en la injusticia. No tenía poder. Y sin embargo, incluso estando perseguida, crecía, porque era la levadura en la masa. Eso es lo que tenemos que ser, la levadura en la masa, la luz del mundo, la sal de la tierra. Y para eso hay que ir al origen de esa Iglesia apostólica, porque el origen de la Iglesia apostólica no está en los apóstoles. El origen de la Iglesia apostólica está en un hombre y en una mujer. Ese hombre es Jesús y esa mujer es la Santísima Virgen María. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. La Santísima Virgen, la Madre de Dios. Nosotros tenemos que volver a ese origen, Jesús y María. Si nosotros volvemos a Cristo, aceptamos su mensaje de forma íntegra, sin considerar que una parte de ese mensaje es material de desecho, que tiene que olvidarse, buscando todo tipo de excusas. Porque ya no se puede adaptar al mundo, que para ser simpáticos al mundo y que nos dejen sobrevivir, tenemos que rechazar una parte del mensaje de Jesús, no sobreviviremos. En cambio, si somos fieles a Jesús,
repito, a su mensaje íntegro, tal y como está en los evangelios, a la tradición, que es la interpretación que la Iglesia fielmente y heroicamente ha dado a ese mensaje. Si somos fieles a Cristo, sobreviviremos. Si somos fieles a María y la vemos como nuestro modelo de amor a Dios, porque nadie como ella amó a su Hijo, sobreviviremos. Si en cambio decimos que, repito, el mensaje de Jesús en parte está trasnochado, anticuado, hay que olvidarlo, se producirá lo que ya está pasando ahora. Unos dirán, no estoy de acuerdo, yo quiero ser fiel a Cristo, a sus enseñanzas, a la tradición. No puedo aceptar que esto se tire, se deseche. No puedo aceptar que incluso Jesucristo se compare y se equipare a otros supuestos salvadores del mundo. No puedo aceptarlo. Y en cambio otro sector dirá, hay que ponerse al día, hay que modernizarse, hay que dejar todo esto. ¿Eso qué es? La división. Un reino en guerra civil está perdido. Se derrumba casa tras casa, va a la ruina. Son palabras de Jesús. Lo estamos viendo. Una iglesia apostólica, una iglesia acosada desde fuera. El único lujo que no puede permitirse es la división. Si estamos unidos, sobreviviremos, pero no puede haber unidad. Es imposible que haya unidad, absolutamente imposible, si no es en torno al uno. Unidad en torno al uno, en torno a Cristo nuestro Señor, aceptando íntegramente su mensaje, la palabra de Dios y la tradición. Todo lo demás es fuente de división, es provocar la ruina. Volvamos a los tiempos apostólicos, volvamos a Cristo y a María. Sobreviviremos, sobreviviremos. Por mal que lo pasemos, sobreviviremos. En cambio, si estamos divididos, si consideramos, o alguno considera, que Cristo está superado, la ruina se instalará entre nosotros y habremos terminado nuestra época, nuestra historia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.